En el bloque anterior yo les hablaba de que hay novedades que han surgido en las últimas horas de las elecciones de Venezuela, pero alguien en nuestro país se ha encargado de taparlas y son noticias que tienen que ver con el mundo, con América principalmente. El oficialismo ganó en Venezuela el fin de semana. La oposición dice que le hicieron fraude. ¿Hay pruebas de esto? Es lo que me pregunto. Vamos a hablar con Ramón Gómez Mederos, que es nuestro columnista internacional, sobre estos temas. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Oscar? Bueno, ¿qué ha ganado en la mayoría de los estados el oficialismo allá? Sí. Explícame cómo ganan cuando nos muestran a través de distintos medios del mundo que el régimen estaba en la lona, que no iba a obtener voto, que se caía. Sí, yo antes quiero decir que el caso Maldonado lamentablemente ha sido utilizado también para tapar este triunfo en Venezuela, bueno, para tapar varias cosas, pero una de las cosas que ha tapado es el triunfo de Venezuela. Y es central el triunfo de Venezuela porque determina una gran medida el camino que va tomando o va retomando el progresismo en América Latina. O sea, hay como pequeños indicios que están mostrando que las derechas se han pasado de vuelta, por decirlo de alguna manera, y hay como retomar un camino hacia algunos progresismos. Inclusive la crisis que hay en Ecuador muestra un poco eso. Lo de Venezuela, son 22 estados en los que se votaba, eran las regionales. El chavismo ha ganado en 17, pero además de eso... ¿De cuántos? ¿17? ¿De cuántos estados? De 22. De 22. De 22 estados, 17. Y de esos 22 estados, que aparte las elecciones han sido no obligatorias, o sea, ha votado el 61,2%, es algo masivo, las elecciones en Venezuela han sido masivas. Como te digo, el 61,2% ha votado en esas elecciones, pero además de eso el chavismo ganó Miranda. Sí. Miranda es, digamos, colinda al norte con el Atlántico, o sea, con el Caribe. Ajá. Y eso es muy importante porque Miranda es la provincia de Capriles. Claro, es la provincia de Capriles, que se supone que Capriles ahí tiene predicamento y que Capriles iba a ser apoyado en forma total, claro, por la gente. Exacto. Y Lara, por ejemplo, hay dos departamentos, dos provincias que han reconocido digamos, el triunfo por un lado y la derrota por el otro lado. En Lara, por ejemplo, Falcón, que era el candidato de la Mesa Democrática, perdió las elecciones y lo reconoció. Él dijo, no, hay que reconocer que nosotros perdimos las elecciones y hay que tener agallas para hacer ese reconocimiento. Y por el otro lado, Lady Gómez también reconoce digamos, el triunfo, porque son 5 provincias que ha ganado la Mesa de la Unión Democrática, que inclusive ahora tiene la gran... O sea, decime una cosa, la Unión Democrática de Venezuela, ¿viene siendo lo que en algún momento fue la UCD para nosotros? En realidad es un rejunte de la oposición. Tiene distintos matices, inclusive algunos matices centrodemocráticos, por decirle de alguna manera, y que ahora están en una gran contradicción porque el decreto presidencial, el 41259, los insta a través de la Asamblea Nacional Constituyente a juramentar ante la Asamblea. Entonces la mesa es muy probable que se rompa o que se divida, porque, digamos, 5 gobernadores van a tener que decidir si juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente. Algo que en alguna medida venían discutiendo que no era legal y que había fraude. O sea, ¿cómo va a ser entonces los 5 gobernadores para reconocer, por un lado, a la Asamblea Nacional Constituyente y por el otro lado negarlo? O sea, están ante un problema bastante grande, digamos. ¿Y esto, cuál es la consecuencia que vos le observás de que va a suceder aquí ante esta disyuntiva?
lo que te decía al principio, hay como una especie de rearmado, de reordenamiento de los progresismos en América Latina, inclusive hay toda una disputa en Ecuador, por un lado, con el actual presidente y con el vicepresidente preso, que responde en alguna medida al expresidente Correa de Ecuador, y por el otro lado lo que se está viendo es un rompimiento del Frente Amplio en Uruguay por las declaraciones de Almagro diciendo que hay que apoyar a la oposición en el exilio de Venezuela, y por el otro lado Temer dice que se está preparando un golpe de Estado contra él. Es decir, que hay toda una cuestión dentro de las derechas que han triunfado en América Latina que no es tan lineal, que no hay como una especie de que tienen todo el poder y que pueden disponer de ese poder como quieran. Inclusive el caso Maldonado en Argentina, más allá de todas las especulaciones, todo lo que se vio en ese caso, lo que demuestra en el fondo es una gran falta de gobernabilidad del gobierno de Macri, porque inclusive internamente tiene un gran problema, porque Bullrich, que decía que manejó muy mal el caso, hoy no aparece. No, la han escondido. En ningún lado aparece. Entonces, esta cuestión de Venezuela va marcando un camino opuesto a lo que se llama la Liga de los 12 o el grupo Lima, que está encabezado por los Estados Unidos y que promueve la institución de la Asamblea, o sea, el no reconocimiento de la Asamblea Constituyente venezolana y el no reconocimiento del gobierno de Maduro, poniéndolo como un gobierno autoritario, cuando en realidad está demostrando, la historia está demostrando, inclusive las elecciones han pasado en total calma, en paz, como te vuelvo a reiterar. No hubieron tumulto. Para nada, inclusive son elecciones muy ejemplares porque, como te vuelvo a reiterar, el 61,2% ha votado libremente y no son obligatorias como en Argentina. ¿Y cuál es el apoyo que tiene Maduro de los presidentes americanos? ¿Quién lo apoya y quiénes no? Y bueno, uno de los que ha salido a decir fuertemente que hay que mandarlo a un psiquiatra, Almagro, el político uruguayo, por estas declaraciones que ha hecho en torno de Venezuela, ha sido Evo Morales, el más ferviente defensor de Evo Morales. Después tenemos el presidente de Nicaragua también. Es decir, hay toda una gran contradicción, porque incluso esta represión que hubo en España y la cárcel para los dos líderes de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un lado como sería como la Asamblea o la Legislatura Cataluña, muestra también eso, una gran hipocresía a nivel mundial, porque una región que quiere ser autónoma, independiente, y que inclusive va en camino a eso, porque el sábado que viene, este sábado, ya se termina el plazo de la aplicación del decreto 155 en España, que daría la intervención del Estado español sobre Cataluña. Aún a pesar de todo eso, los catalanes quieren la autonomía, y ahí esa es la contradicción a la que yo me refiero, porque por un lado España dice que Venezuela no es democrático y por el otro lado se niega la realización de un plebiscito o de una consulta por la autonomía del pueblo catalán. ¿Esto va a ser producto de otro análisis? Sí, además de eso, tenemos que ver qué pasa, porque como te decía recién, el grupo de los 12 o el grupo Lima o la Liga de Lima, como se le llama, que encabeza la Embajada de Norteamérica, va a tomar una posición frente a la cuestión de Venezuela y frente a lo que va a suceder con el decreto presidencial, de que los gobernadores que ganaron de la oposición puedan juramentar ante la Asamblea venezolana. O sea, ahí también hay una muestra de madurez política y de vocación democrática del pueblo venezolano y del gobierno venezolano, porque ha habido
una consulta internacional en términos, o sea, ha habido como una especie de junta internacional que ha verificado las elecciones y que ha decretado que son completamente legales y que no hay ningún indicio de fraude, contrario de lo que dice la prensa de la derecha mundial, digamos, que en Venezuela ha habido fraude y, digamos, las elecciones y el reconocimiento de estas 5 provincias de la oposición y de la Mesa Democrática de haber ganado, muestra que Venezuela sí tiene vocación democrática y que va a un proceso de ablandamiento, diría yo, de todo el conflicto que ha traído y de un establecimiento bastante firme para el futuro, porque acordémonos que en julio también ganó el oficialismo, incluso por un margen mucho más amplio, y que va a eso un poco darle aire al progresismo en América Latina. ¿El desabastecimiento sigue existiendo en Venezuela? Y es un poco un talón de Aquiles del gobierno de Chávez y que tiene que ver, del gobierno de Maduro, del chavismo, y que tiene que ver con para mi gusto, una forma de error que ha tenido el modelo productivo rentístico petrolero venezolano y que debería haber sido diversificado a una matriz mucho más industrial y una matriz que pudiera industrializar los alimentos, que es algo que no ha hecho, que la mayoría de los alimentos venezolanos son importados, algo que lo pone atado de pie y mano a Venezuela frente a lo que es tan fundamental como los alimentos. ¿Y Venezuela sigue exportando petróleo a los Estados Unidos? El 30%. O sea, eso sí le gusta a Trump. Por supuesto, y además de eso, no solo eso, sino el problema de Venezuela es la faja del Orinoco, que tiene petróleo extrapesado para 100 años. O sea, hay toda una cuestión que está en disputa, y esa cuestión que está en disputa tiene que ver directamente con la riqueza petrolera de Venezuela y con toda la historia de desarrollo del petróleo, porque no es solamente que Venezuela tiene pozos petroleros como la faja del Orinoco, sino que tiene un desarrollo sustancial de su petrolera estatal, la PDVSA, que tiene una calificación técnica muy alta a nivel mundial, como la tuvo alguna vez YPF, como la tuvo Petrobras y como la tuvo Pemex en México, y que eso le da una sustentabilidad en términos tecnológicos que muchos países inclusive no tienen, porque Venezuela tiene pozos inclusive a nivel internacional, incluso en Medio Oriente, así como lo tuvo Petrobras, como lo ha tenido YPF Argentina cuando era estatal, y como lo tuvo Pemex, y como muchas compañías estatales lo tuvieron en América Latina.